Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. A un nuevo episodio al día y un nuevo episodio que nos va a hacer pensar muchísimo a todos sobre cómo visualizamos el mundo. ¿Sí? La percepción, la realidad son elementos además que tocamos de forma constante y que utilizamos, pero incluso fue un ejercicio, ¿verdad? Digamos, comentar y hablar de este tema particularmente, incluso al inicio o antes de comenzar este espacio. 10 minutos antes de este programa. No sucedió. Tú sabes que yo, googleando, conseguí una definición y me pareció interesante. Dice: la sensación es relativa a los sentidos y a lo biológico. Al primer instante en que el individuo tiene contacto con esa realidad. El segundo instante le llamaremos percepción, en el cual el individuo dispone de esta realidad, la nombra y la apellida. Bueno, casualmente cuando mi compañera Jocelyn Correa dijo eso, yo le dije que difería de eso porque a mí me pasa al contrario. Es decir, primero viene esa percepción que tiene que ver con mis sentidos, con mis creencias, con todo lo que he vivido, y luego es que quizás puede que cambie la perspectiva o la visión que tenía sobre algún tema, alguna expresión o algo. Y nos pasaba, te ponía de ejemplo, la mesa de trabajo que tenemos previo a este espacio, que debatimos todos los productores los temas que vamos a hablar acá en este podcast. Y ahí viene Convénceme, por lo menos siempre me gusta en ese sentido, si se quiere, de una manera respetuosa y con argumentos, confrontar y ver los puntos de vista de cada quien y decir, bueno, no, sí, es un tema que genera controversia, es un tema que cada quien tiene una visión diferente y no significa que la mía sea la correcta o la tuya, sino que todos tienen razón desde su punto de vista y es su verdad. Pero es complejo, ¿no? Porque imagínate lidiar con las razones de todo el mundo. Ahí es donde entra también el tema de la tolerancia, ¿no? Por supuesto, de y el respeto. Aceptar, exactamente, de que no existe una verdad absoluta, sino que existe una verdad desde el lente de que es la percepción que tenemos todos acerca de un tema, que pasa por nuestra crianza, que pasa por nuestras creencias, por nuestra cultura, por nuestras experiencias. Incluso acá nos hemos puesto, yo he tenido una percepción acerca de un tema y hay una realidad, ¿no? Y tú has tenido otra percepción y es una realidad. Es decir, recibimos esa información, pasa por ese lente que es la percepción, por los sentidos, el cerebro la procesa y obviamente con todas estas creencias es lo que, digamos, decimos, la forma en la que reaccionamos a ciertas cosas. Tú puedes reaccionar de una manera distinta a como yo reacciono en algunas ocasiones. Eso es así, pasa con todos nosotros. A veces nos preguntamos, pero esta persona no lloró cuando le pasó eso, o esta persona estaba muy tranquilo. Bueno, exacto. Tiene que ver obviamente con su sistema también de creencias y todo esto. Esto es interesantísimo analizarlo porque hasta el color de estos muebles fue un tema debate de realidad y de percepción. Por ejemplo, yo leí algo también relacionado al tema de los géneros, ¿no? Ajá. De cómo perciben los hombres y cómo perciben las mujeres. ¿Será que esto tiene yo creo que sí relación tiene, hasta sí. biológica? Sí, de cierta manera. Y, siempre se dice, ¿no?, que los hombres son sensibles a otros temas. Incluso se habla hasta de las generaciones, que esta generación es mucho más sensible, mucho más empática. Bueno, diversos temas. También tiene que ver incluso hasta con un dicho. Todo depende con el cristal en que lo mires, por ¿no? donde lo mires, exactamente. Eso tiene que ver. Pero bueno, por el lente, si son fotógrafos o camarógrafos. Hablando de lentes, tú casi no te los traes, Jocelyn, ¿qué está pasando? Los dejé en la cartera, ¿viste? Bueno. Mira, tenemos unos invitados interesantísimos, ¿no? Que nos van a ilustrar muy bien acerca de este tema. ¿De qué color son los muebles? Yo digo que son verdes o turquesa, dicen, no sé. Sí, puede ser, no sé, una variación ahí. Vamos a preguntarle a nuestros artistas que nos acompañan. O a nuestras personas que nos siguen a través de las redes sociales, @aldia.tv8, @RogerVillegas.tv, @Jocelyn Correa. ¿Qué hacemos? Vamos a conocer a nuestros invitados. Adelante.
Percepción y realidad. Queremos que participen a través de nuestras redes sociales. Ya nos vamos a conectar, de hecho, a través de nuestras cuentas. ¿Te vas a conectar por TikTok? Haré todo lo posible. Ya los vamos a recibir allí. Y tenemos con nosotros a nuestros invitados, ya ustedes los conocen, nos han acompañado en este al día. Nicolai Chamánico. ¿Qué tal, Nicolai? ¿Cómo Muy estás? bien. Artista. Muchas gracias por la invitación. Pintor. Es interesantísima tu visión. ¿De qué color son los muebles desde tu punto de vista? Ahí hay varios colores. Ah, ¿viste? Mira, no se quiso comprometer. Qué bueno, dependiendo. Y por aquí tengo a José Leonardo Seijas, profesor universitario. Ya nos acompañaba en otros al día para analizar diversos temas. Y te trajimos para uno bastante controversial, ¿no? Sí. Percepción y realidad. Bueno, quisiera que empezaran. Artista, fotógrafo también, así que... Tiene varias, es multifacético. En lo que se puede. ¿Cómo? Bueno, nosotros hacíamos como una definición, pero desde nuestra percepción acerca de este tema, ¿no? ¿Cómo lo miran ustedes desde desde sus creencias? O sea, Desde nuestra realidad. Exactamente. Bueno, pues bien interesante el tema, porque precisamente pues es muy subjetivo lo que uno pueda decir. Ok. ¿No? Es muy subjetivo a cada uno, como ustedes mismos lo decían ahorita. O sea, cada uno tiene una percepción y una realidad muy diferente a los demás. Estamos en un mismo mundo y eso es lo lindo. Compartimos lo mismo, somos de lo mismo. Pero lo interesante de la vida es precisamente esos tópicos que cada uno le aporta. Tanto al sentido, cómo observa la realidad, cómo la puede interpretar, ¿no? Y la percepción, múltiples percepciones que puedes tener sobre un solo segundo, sobre una sola imagen, sobre una sola acción. Múltiples. Y eso es, como te digo, ya como muy personal. Cada uno tiene un universo. Yo creo que todos tenemos un universo interior, infinito y eterno, y un universo exterior, infinito y eterno. La conjugación de los dos es lo que uno puede decir que uno es. Esa es mi percepción. No, acabas de decir algo que lo decía Jocelyn también, es el tema de la tolerancia, ¿no? Porque hasta qué punto, ¿no? Tú dices que es bonito que cada quien tenga una percepción distinta, una visión diferente de la vida, pero hay quienes quizás no le puedan parecer eso, sino que si no piensas igual que yo, entonces quizás pueda ser O estás equivocado. mi enemigo, exacto. ¿No? Se está perdiendo, ¿no? Lo que vive el otro. Como los artistas que compiten. Se están perdiendo el arte que hacen los demás. Buena visión esa. Profe. Bueno, a mí me invita Roger y me dice, vamos a hablar de percepción y realidad. Y yo, bueno, ¿De perfecto. qué? ¿Sobre qué? Pero cuando ¿Por llegué qué? hoy aquí dije, pero bueno, me contaron la mitad del cuento, pues percepción y realidad, ¿acerca de qué? ¿Acerca de qué realidad vamos a hablar? De la realidad económica del país, de la realidad artística, la percepción de las redes. Yo creo que habría que casillarlo un poquito más, o por lo menos seccionarlo un poquito más para entender ese tema de percepción y realidad. Si no, bueno, pudiéramos Esa es abordar su mucho. percepción. La mía es que podemos hablar de distintos temas en la vida. Sí, lo que pasa es que si abarcamos tanto, de repente dejemos como muchos temas inconclusos. No es una cuestión Ahora, filosófica. hablando del tema de percepción y realidad, lo importante acá es que nosotros modelamos la realidad desde cómo la entendemos. O sea, la realidad material, o sea, nuestra realidad material determina lo que nosotros somos y lo que nosotros percibimos. De esa manera, entendemos entonces que todos tenemos una realidad, pero que hay unas realidades fácticas. Todos los que estamos en este estudio, en este momento, estamos en este estudio en este momento. O sea, y no hay ninguna percepción. Es cierto que estamos acá. Luego la percepción será cómo yo interpreto lo que cada uno, o el discurso que cada uno de nosotros tenemos. O cómo yo interpreto los colores del estudio, por qué estos colores, por qué los colores que usamos. Y estaríamos hablando desde el punto de vista más psicológico, pero pudiéramos hablar de esa percepción y de esa realidad en otros aspectos también. Chamánico, que es muralista además, que conozco su trabajo, bueno, pudiéramos hablar de las distintas percepciones e interpretaciones en el arte también. Ahora, si lo hablamos desde el punto de vista social, ¿cómo lograr la convivencia teniendo en cuenta que cada persona tiene una realidad y una percepción? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, en tu caso que eres profesor universitario, ¿cómo haces para llevar tus conocimientos a una serie de personas que tienen creencias, experiencias y que van a cuestionarte en muchos casos lo que tú puedas plantear, ¿no? Bueno, es que de eso se trata. Por eso es que somos seres humanos. O sea, tenemos distintas interpretaciones, tenemos distintas opiniones, concebimos los conocimientos de forma distinta y generamos el debate. O sea, lo importante de eso es que no todos pensamos igual. O sea, qué rico que no todos pensamos igual, que podemos tener ciertas cosas que son comunes y afines y otras que no. Y
como profesor universitario, pues estoy enfrentado a que siempre del otro lado, o sea, la otredad, el otro, esté siempre increpando acerca de esos contenidos, de esos conocimientos y de esas opiniones. Pero bueno, uno tiene que aprender a entenderse en esas diferencias. Porque matar la diferencia es entrar en el fascismo. No, y sería limitar, o sea, representa, yo aquí pensando, ¿no? Y yéndome de hecho al aula de clase, sería, o es una evolución que se presenta desde el punto de vista académico y pedagógico que se ha planteado aquí incluso, el tema bueno, de recibir y entender que todas esas personas que están allí tienen experiencias, tienen situaciones distintas que quizás le pueden llevar a uno a decir, ya va, pero esa percepción que esta persona tiene acerca de este asunto también es interesante colocarla sobre la mesa. Y representa un desafío también desde la docencia, llevar pues todo ese conocimiento también, estar dispuesto a recibir ese conocimiento de vuelta. ¿En algún momento se han metido en problemas o han tenido situaciones complejas por defender su percepción acerca de un tema? Bueno, sí. ¿O no se defiende? Sencillamente esa percepción es mía y no tengo por qué... Es bastante complejo porque precisamente entonces cuando llegamos al punto de qué es realidad y qué es no, o cuando la verdad, que ahí hay otra palabra clave, que no es la absoluta verdad, tampoco, la verdad exacto. bajo el concepto de qué, de quién, ¿no? Son diferentes lecturas, eso es lo importante. Por ejemplo, fíjate en el arte, imagínate que el arte de la pintura fuera toda igual. Aburrido. O la música. Tantos géneros que hay y en cada género hay tantas canciones. Fusiones. O sea, es infinito y eso es lo lindo de la vida, ¿no? Las múltiples manifestaciones que el ser humano ha ido generando en la historia, unos influenciando a otros también. Hay unas influencias y hay influencias también en cómo uno percibe la realidad. Por decir algo, ahorita en una era contemporánea en la que estamos viendo, nosotros todos los días como venezolanos estamos al tanto de lo que pasa en el país. Pues la percepción de nosotros es muy diferente sobre el país a la que puede tener cualquiera por fuera, porque hay muchas operaciones psicológicas, operaciones mediáticas que están llevadas a que afuera haya una percepción completamente contraria a lo que está pasando aquí. Y dentro aquí también hay... Y adentro también igual, claro. También. Una cuestión, llamémoslo así, entre comillas, maquiavélica, ¿no? De generar una realidad aparente, una realidad falsa, una realidad que no es la realidad, así sencillo. Entonces, por ejemplo, vemos que ya hay todo un engranaje de operación para crear esas falsas. Por ejemplo, cuando acabaron con Libia, le dijeron que el dictador Gaddafi estaba bombardeando la plaza. Eso nunca sucedió. Entonces se genera toda una cuestión que hasta hoy en día hay gente que cree que eso es así. Y tantas cosas que pasaron. Por ejemplo, que aquí ahorita hay un presidente que está en España. Bueno, y precisamente por eso también trajimos a José Leonardo Ceja, que es profesor, y no solo profesor de comunicación social. Ahora, precisamente cómo desde los medios se puede dar esto que está diciendo Chamánico, de tratar de moldear esa realidad y que las personas tengan otra percepción de la realidad en lo concreto. Pero es que fíjate, antes de que incluso el profe responda, o sea, si lo vemos así, sabemos que en todos los medios existen editoriales. Obvio. Por tanto, hay impresa una subjetividad allí. Sin duda. La información que recibimos... O sea, hay un ápice allí de realidad, pero todos los medios la van a contar de una forma digerida, distinta. Como convenga. Y así la vamos a recibir. Y de esa realidad nosotros vamos a establecer Repetidor. nuestra percepción. Profe. Bueno, tomando el ejemplo de la Plaza Verde de Libia, que fue un set de cine. La reprodujeron tal cual y lo hicieron. Y desde la comunicación, bueno, ustedes que pasaron por una escuela de comunicación, eso suele pasar en los medios. El arte, bueno, el cine es el séptimo arte. Y lo que hicieron en Libia fue utilizar el cine para crear una realidad que no existía y crear unas condiciones concretas para ejercer una acción, en este caso de derrocamiento de un presidente. Lo que pasa actualmente con las redes, con el cine, con la televisión y ahora con la inteligencia artificial es que, bueno, pueden crear deepfake, o sea, te falsifican la voz, te falsifican la cara, falsifican informaciones, las sueltan por las redes. Y si tú no tienes la suficiente capacidad de analizar, de preguntarte, de dudar de las informaciones y de buscar que esas fuentes sean verídicas, de dónde salieron, que las puedas contrastar con alguna otra cosa
para comprobar si en verdad eso ocurrió o no, bueno, vamos a obtener cosas como lo que ustedes dicen. Bueno, tenemos entonces 3 presidentes, no uno, sino 3. ¿Por qué? Bueno, porque alguien decidió que este era presidente y se autojuramentó y el otro también, porque lo dijo un medio, porque lo dijeron en una red social, en una página, porque declararon en televisión. Y así se van modelando y moldeando distintas percepciones. Luego está el tema de qué decido yo. ¿Decido creer en esa realidad o no creer en esa realidad? Hay gente que puede estar muy clara de que eso no es verdad y dice, no, pero sí. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la opción que a mí me gusta, me conviene, me favorece. Tiene que ver con sus creencias. Exactamente. Y me quedo con esa realidad. Entonces, sí, desde los medios y desde la comunicación ocurren esos fenómenos y ahora es mucho más fácil. O sea, es mucho más fácil crear. Tú ves películas y estás viendo un carro a toda velocidad y resulta que ese carro está hecho en CGI. Son puros efectos visuales. Pero uno no se da cuenta de que esos efectos visuales están ahí. Entonces, nos los han hecho muchas veces. Igual que trampean imágenes viejas para mostrar eventos que están ocurriendo ahorita y son imágenes de hace 20, 30, 50 años. Y bueno, como uno no investiga, pues uno lo deja pasar. Hablando de imágenes, vamos a hacer un ejercicio. Ustedes que son artistas y obviamente cada quien viene aquí con su percepción. Tenemos una en pantalla. Yo quiero que cada uno me dé una interpretación de eso que estamos viendo, que tiene el título además de este episodio del día de hoy, Percepción y Realidad. No sé quién quisiera comenzar. Bueno, lo que pasa es que, este tipo de imagen es muy conocido, por ejemplo, porque en otras formas, pero pues aquí pasan muchas cosas. Primero la copa, que está en el centro, ¿no? Que es la copa dorada. Muchas gestal. Exacto, está el viejo, la señora, está el que toca la guitarra ¿no? Eso son imágenes dentro de las imágenes. Ok, no las había visto, no tengo mis lentes aquí. Exacto. Es que quería hacer un comentario, precisamente porque es un tema tan interesante. Fíjate que en el alma humana, estamos hablando de nosotros los humanos, cómo percibimos esto. El alma humana, el ser humano siempre va a tener una idea errónea de lo que es el otro. Siempre. Y el ser humano, porque además tiene una idea errónea de lo que él es. Nosotros todavía no sabemos qué somos. No nos conocemos aún. No nos conocemos aún. En todas nuestras capacidades y posibilidades. ¿Me entiendes? Y aunque yo esté con otra persona 24 horas durmiendo, nunca voy a saber verdaderamente qué es esa persona. Wow. Es increíble, pero es así. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, siempre está muy mal juzgar. El ser humano entra en la cuestión de juzgar al otro, pero no sabe los motivos ni las razones por las que el otro puede haber hecho lo que haya hecho, porque además pues desconoce. Estamos en el plano de lo desconocido. Nuestra propia alma humana es una cuestión tan grande, tan infinita, tan eterna, que todavía no estamos ni a mitad del camino de reconocernos verdaderamente. Profesor. Bueno, gestal. Eso es figura fondo. Aquí hay 6 leyes. Yo no sé si ustedes en la universidad pasaron cuando vieron propaganda y publicidad y vieron las leyes de la gestal y todo aquello. Yo, bueno, cuando fui estudiante de arte, yo estudié arte en el Pedagógico de Caracas, yo egresé de artes plásticas. Ese es un típico ejercicio de la gestal, que es figura fondo, que es mostrarte una cantidad de elementos y que puedes tú ver muchísimos elementos. O sea, puedes ver las caras de los 2 ancianos y la copa, o puedes ver todos los elementos que configuraban a esos rostros. Bueno, eso está hecho, eso es muy para la psicología, porque de hecho los psicólogos de esta corriente los muestran precisamente para ver qué tipo de razonamiento tienes tú y hacia dónde más o menos se mueven tus inclinaciones. Eso te puede determinar cosas como, bueno, si eres apto o no para un determinado trabajo, dependiendo de lo primero que tú veas. Luego ustedes van a ver por ahí en esas redes sociales muchos de estos test. Ve esta imagen y ve qué opciones tienes y entonces abajo te vamos a explicar qué fue. Si esta cosa necesita sí. X, yo recomiendo que mejor mismo... vayan para un especialista, no hagan esos test por ahí, no, vayan al especialista y el especialista los juzgará mejor. En el mismo Principito, ahí hay una imagen que digamos, se cuestiona y todos vemos pues algo distinto de lo que queremos ver. En el tema de los colores también, ¿no? Igualmente. Influye, excepto por algunas cosas como... Se te fue la idea. Daltonismo, es decir, Exacto. ese tipo de cosas, Sí, claro. el tema de los colores, o sea, influye la percepción masculina o femenina con respecto a estos temas y si las redes sociales le han dado libertad a nuestra percepción, o sea, todo tiene un límite, ¿no? Si nuestra percepción ha lastimado incluso a otras personas, en cuanto a lo que tú decías hace un ratico, ¿esto lo responderemos?
Regreso a la Sí, pausa. y yo diría también que hasta qué punto incluso la ciencia ficción nos ha dado parte de realidad, o en algún momento alguien lo pensó con la intencionalidad de hacerlo una realidad. Pero eso lo vamos a responder al regreso de esta pausa, pero antes, señores, es momento de publicidad. Y es que cuando voy a comprar, resuelvo en un toque con pago móvil BDB. Desde mi teléfono y al instante solo abro BDB App y pulso el acceso directo de QR para pagar. La mejor parte, siempre lo llevas en tu mano y funciona 24/7 en mercados, restaurantes, kioscos y mucho más. Con el Banco de Venezuela, las soluciones siempre te acompañan porque el mayor valor eres tú. Ya venimos. Ajá, seguimos con su programa, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Estamos conversando con Nicolai Chamánico, pintor, también con José Leonardo Seijas, profesor universitario, realidad y percepción es el tema de hoy. Y dejaba una pregunta antes de irnos a esta pausa y es precisamente, ¿no? Quizás lo antagónico a realidad es la ciencia ficción. Y ahora les pregunto a ambos que desde la ciencia ficción se ha hecho realidad, es una visión también a futuro de lo que podría pasar. Bueno, para responder primero la pregunta de Jocelyn en cuanto a lo de los se colores. acordó. Sí, por lo general la mujer ve más colores que el hombre, distingue más colores porque tienen más bastones, más conos en el ojo. Y nosotros los artistas, al final, solemos también, o sea, tener una percepción de la gama de los colores mucho más amplia, bueno, porque trabajamos con eso, vivimos con eso, y logramos desarrollar esa percepción. Pero si tú le preguntas a la gente cuántos colores conoce, te van a decir como 6, 7, 8 colores, cuando mucho. Luego esa gama de colores, esos 6, 7, 8 colores, tienen una gran cantidad de variaciones de color. Y bueno, vas a poder encontrar colores casi, no infinitos, pero sí una gran cantidad. De hecho, un monitor de computadora normal reproduce 16 millones de colores. Y tú dirías, bueno, ¿de dónde yo saco 16 millones de nombres para 16 millones de colores? Pero la mujer, científicamente comprobado, ve más colores y distingue más variaciones en la tonalidad de un color que el hombre por lo general. Y en el caso del daltónico es porque tiene menos, ¿no? Lo que pasa es que hay varios tipos de daltonismo. Tienen varios Ok. nombres y entonces algunos que identifican otros colores y otros que no. Entonces algunos no ven los verdes, otros no ven los rojos. Otros No me ven respondieron la pregunta de los muebles. más por como cierto. amarillo y azul. Bueno, no, para mí el tono del mueble es verde. Lo que pasa es que es una tonalidad de verde que tiene un poco de azul, que es más turquesa, porque luego está entonces empezar a ponerle una cantidad de nombres a los colores. A esas Como decía distintas Chamánico, variaciones. son varios allí. Y en cuanto a lo de... Sí, porque es que además es como moteado. Y en cuanto a lo que tú preguntas de la ciencia ficción, ahorita tú sabes que estuvo de moda ahorita porque era el día de Skynet, Terminator. Y Ok. acaba de salir un anime, un manga de Terminator 0. Genial está. La ciencia ficción... o sea, lo que tiene de ficción es que se cuenta una historia. Okay. Eso es lo que tiene de ficción. Pero se llama ciencia ficción porque está basada en conocimiento científico. O sea, fíjense, nosotros desde cuando nos estaban hablando de inteligencia artificial, robot, que habláramos por las pantallas. Y eso es una realidad, exactamente. Pero ahora es una realidad. Tenemos teléfonos y hablamos por la pantalla. Existe la inteligencia artificial, existen robots. O sea, que todo eso que ellos están contando no es tan ficción. Posiblemente es una forma de educarnos para que nos preparemos para lo que venía en el futuro. O lo que ya pasó en el pasado. O lo que ya pasó. Ya sucedió. O lo que está pasando porque y ellos nos encontramos- los hacen ver de esa manera. Porque encontramos, por ejemplo, vestigios de tecnologías que se usan hoy en día comúnmente, pero que están en murales de hace 30.000 años. ¿No? O seres humanos que tenían alas, según algunas comunidades tipo incaicas, ¿no? Percepciones, por ejemplo, como en el Sahara antiguo, donde encontramos murales donde hay personajes con escafandras, con botas, con guantes, ¿no? Entonces hay muchas cosas donde, más bien yo creo que de pronto esta ciencia ficción se basó también en cosas que de pronto ya sucedieron. Edades de la Tierra que de pronto el ser humano cumplió, se acabó, un diluvio, eso, y después volvió otra vez a renacer. O no sabemos el vínculo con otros seres.
Eso de podríamos quienes se estar- niegan, o de, sea, de otras partes Sí, ¿no? no, Entonces es muy amplio. Totalmente. Al final, eso de que es muy ficción no es tan ficción. Exacto. Muchas de esas cosas que nos están diciendo son cosas que las están investigando, pero nos las están poniendo entonces en una película. O sea, ¿cuántas veces no invadieron Libia o Siria antes de invadir Libia o Siria? Y luego entonces el enemigo y el terrorista es Venezuela. Esperemos que nosotros no corramos ese destino, pero a través de ese cine, a través de las redes, a través de las películas, de las novelas, de las series, ellos van preparando tu mente para que eso sea normal. Y Y por para otro que lado tengas una también generar percepción. indignación. Exactamente. Por ejemplo, a mí me indigna ver, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta en YouTube, ya cayó Maduro. Maduro salió corriendo ya. Sí, está en ya, un ya se avión. entregó. Está en el avión. Ya está en el avión, ya está en otro país. Sí. O sea, todos los días han tumbado al presidente desde hace años, lo han tumbado todo el tiempo por YouTube. Entonces hay gente que todavía cree eso. O que Y que hay lo una ve. dictadura. O Y que nos estamos muriendo ya de es una dictadura. terrible. O sea, esto es indignante porque uno que está aquí sabe, pues, más o menos cómo es nuestra realidad, ¿no? Con nuestros problemas, nuestros avances. Pero lo que hablan ahí es toda una operación muy bien hecha para generar esa sensación. Pero sobre todo lo hacen para los que no pueden corroborarlo en la calle. En la calle. O sea, la gente que está fuera del país. No puede ver la realidad Exacto. Es un plan internacional. y quiere moldear la percepción. Exacto. Total. yo les preguntaba, hace un ratico, Chamánico, decías mención, en cierta forma, yo les preguntaba que si hasta la percepción tiene ciertos límites, ¿no? Porque, por ejemplo, por las redes sociales yo puedo tener una percepción sobre una persona o lo que hace una persona o sobre una noticia que de repente lea a través de las redes sociales, que sabemos que hay una subjetividad, hay una editorial, hay una forma de contar las cosas, ¿no? Pero hasta la percepción tiene límites desde tu punto de vista. Mi percepción, Ahí- el hecho de yo expresarla, puede dañar a una persona. Está la formación también en ese sentido del ego, el ego que uno ha ido alimentando, ha ido creando, o sea, lo que es la cuestión del pensamiento y lo que es el ser, las diferentes dos cosas, ¿no? Que lo pueden combinar a uno, ¿no? Lo que yo pienso y todo el tiempo mi mente está diciéndome a mí que soy yo, ¿no? Pero, por ejemplo, eso es parte nada más de lo que nosotros, nuestro pensamiento es una parte nada más de lo que nosotros somos. Que el ser, por ejemplo, ¿quién sabe respirar cuando se acuesta a dormir? ¿El pensamiento, el ego o el ser? Sé que sabe respirar cuando uno se acuesta a dormir. ¿Eh? Entonces, es mucho más allá. Y en ese sentido, pues el ser humano ha contado con poderes sobre la naturaleza, que los ha perdido también, ¿no? Habían indígenas que sabían hacer llover. ¿Por qué? Porque pues, desde pequeños están penetrados en la inmensidad de una selva. Tienen una donde saben conexión. cómo va gota a gota, cómo se forma el Exactamente. agua, cómo sube, cómo se vuelve nubes, cómo vuelve a caer. Esos conocimientos se han ido Ancestrales. perdiendo también, ¿no? Porque pues, el ser humano ha desplazado su poder hacia afuera, hacia las máquinas, hacia otras cosas que lo van relevando, ¿no? Ya después ya habrá pensamiento autónomo, ya de los aparatos y el ser humano ya no tendrá ni que hacer nada. Y O sea, que cada hacia vez, allá va la idea. exacto, que cada vez más cultivamos lo de afuera, lo material, más que el ser, ¿no? Ujú. Que lo que Ese- somos. Parece. Una parte importante. Ahora, hablamos de las redes sociales y hablaba de la ciencia ficción y también ha calado un término en los últimos años, es la realidad aumentada. Ujú. ¿A qué se refiere esto? No, la realidad aumentada es, estamos acá y tú a través de la pantalla del teléfono o a través de gafas de lentes de realidad virtual, ves cuestiones que no están ahí pero que te relatan. O sea, de repente hay un letrero en el piso que te dice, bueno, mira, este piso es parqué sintético que simula madera, o miras un anuncio y sin los lentes de realidad virtual ves simplemente un anuncio, pero cuando te los pones en el anuncio ocurren otras cosas. O sea, es como que si estuvieras viendo una película que se va proyectando en distintos espacios, pero que necesitas una superficie con que verlo. O bien con la pantalla de la tabla del teléfono, o bien con unos lentes. Ahora, ¿hasta qué punto esa realidad aumentada, quizás aquí en Venezuela, eso no ha tenido quizás la proyección o el auge que tiene en otros países, puede atraparte y desconectarte de la realidad? Bueno, hubo un común? jueguito muy famoso que buscaban Pokémones. Ajá, Y que lo tuvieron, Pokémon que Go. lo tuvieron que suspender porque la gente se metía en lugares donde no debían estar, que estaban buscando al muñequito. Entonces, eso
ahorita no tiene un uso, o sea, de repente no hemos todavía llegado a que tenga un uso masivo. Exacto. Posiblemente en China sí lo hay porque están como 100 años en el futuro con respecto a nosotros. Acá para nosotros no, hay algunos sitios donde tú de repente escaneas el QR y entonces en un sitio de comida y entonces en el QR Nos cuando pasó tú con lo un escaneas, artista que nos visitó. aparece una hamburguesa así gigante en 3D. Es una buena forma de hacer propaganda, etcétera, pero no está masificado así como un uso generalizado. Pero eso le serviría, por ejemplo, que tú vayas en un auto autónomo, un auto de esto que se maneja solo, un carro, y en el parabrisas lo que tenga sea una pantalla, así como en las películas, ¿sabes? Que esas pantallas con todos los mensajes flotando y tal. En la pantalla vaya en el retrovisor, pues el mapa, por ejemplo, que vaya proyectado sobre el parabrisas y no que lo tengas que ver en la pantalla del teléfono. Y mientras vas caminando, pues te van apareciendo informaciones. Esta es la catedral no sé qué, o este es un parque nacional. Exacto, información desplegada de repente del lugar donde está. Exactamente. Entonces, Bueno, esto- el estudio de Venezolana de Televisión tiene reloj aumentado. Sí lo Exacto. hicimos en las elecciones y pudimos presentar pues distintos datos allí. Ese tipo de cosas, en los noticieros se ocurre mucho en los canales de Exactamente, televisión. digamos la distribución geográfica de ciertas cosas, los candidatos, en fin. Es lo que siempre hemos dicho, ¿no? El tema de la tecnología siempre lo traemos a colación porque obviamente Sí, para tenemos algunos razón. representa un avance, pero para algunos quizás, en algunos casos, representa un retroceso. Algunos- Sí, bueno. Hay que tener equilibrio. con Yo no todas le las tengo miedo a la cosas, pues. tecnología, además me parece que es muy beneficiosa en ciertos momentos y Adelante. también es muy destructiva en otros. Por acá nos dicen, estoy completamente de acuerdo a lo que nos conviene o vemos la realidad dependiendo de lo que nos conviene. Miren, ¿saben qué nos conviene en este momento? Pero ya sí vi. Está en la calle. Está en la calle, adelante, ya sí. Cuando las puertas de la percepción sean eliminadas, todo se mostrará tal cual es, infinito. A través de esta frase de Adolf Huxley fue que The Doors, la banda de rock, se inspiró en su nombre. Sin embargo, ¿conoces la diferencia entre percepción y realidad? Hay una delgada línea que lo divide, pero una cosa es lo que percibimos y la otra lo que realmente está ocurriendo. Hoy salimos a las calles de Sabana Grande para preguntarle a los caraqueños si conocen la diferencia entre percepción y realidad. Así que acompáñenme y lo averiguaremos. Claro, sí. La perspectiva es lo que uno se imagina de lo que puede estar pasando en el mundo y la realidad es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Y te ha pasado en alguna oportunidad, por ejemplo, de que percibes algo y resulta que la realidad es otra, que puede que te hayas tenido alguna equivocación en la percepción? Sí, sí. Me ha pasado muchas veces. Sí, la perspectiva es lo que uno cree que puede suceder y la realidad es lo que ocurre. Es algo que tú no puedes manipular. La realidad no la puedes manipular. Bueno, creo que cuando nos hacemos una perspectiva de algo es porque tenemos como un criterio de que podemos obtener algo de lo que nos estamos haciendo en la mente, pues. Siento que la perspectiva es como una imagen que uno puede tener sobre algo en específico y la realidad, bueno, vendría siendo algo que está pasando de verdad. ¿Te ha pasado en alguna oportunidad que a lo mejor percibes algo y resulta que la realidad es totalmente distinta a lo que percibías? Sí, muchísimas veces. No conozco la diferencia como tal, pero muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias y es totalmente diferente. ¿Y tú, qué prefieres, la percepción o la realidad? ¿Qué prefieres tú? O sea, no se trata de elegir, ¿no? No puedes elegir, eso Por está eso, unido. eso está uno y otro. Eso no De está una separado. sale la otra. Exactamente. De una sale. Bueno, a veces tu percepción también construye la realidad. Es posible construir tu realidad desde la percepción también. Ibas a decir algo, Chamanico. Sí, bueno, pues está la realidad y también está la utopía. Exactamente. Mira, y desde el arte, a ver, ¿cómo desde el arte? Porque también ahí introducimos otro elemento, otra definición, que es el tema de la interpretación. Desde el arte, ¿cómo tú expresas quizás algún sentimiento que tengas en ese momento? O esa interpretación también que tiene la persona del arte. No es lo mismo quizás dos personas ven un mural y cada uno tiene una interpretación distinta, ¿no? ¿Te ha sucedido? ¿Tienes alguna experiencia? Sí, todo el tiempo sucede.
Incluso, por ejemplo, yo he hecho algunas veces algún rostro que estoy simplemente interpretando a un ser humano aquí tal, y entonces llego a un pueblo, pues, y la gente empieza a verle parecido a alguien. Ese es no sé quién, ese sí se llama. Te inspiraste. Entonces, pues, para mí me encanta porque digo, bueno, ya tienen una razón de ser ese personaje ahí. Porque ya si se parece a alguien del pueblo, ya clasificó. Claro, ya tiene un referente. Exacto. Pero en ese caso tú no lo haces con esa intencionalidad, sino simplemente algo que se te vino a la mente. ¿Cómo es ese proceso de creatividad? Necesito, por ejemplo, me gusta resaltar las labores humanas. Entonces pongo a alguien que está sembrando. Y simplemente necesito poner una persona para que se interprete esa labor. Y bueno, la gente le encuentra el parecido a las personas. Entonces está mejor. O recuerda de repente algún oficio o algo a lo que se dedicó en algún momento. Exacto. Pero le imprimes un sentimiento, es decir, cuando estás triste quizás produces más, cuando estás feliz produces más, o sea, ¿bajo qué criterio? Bueno, mira, son muchas formas. De todas las maneras que uno se encuentre, es propicio para la creación. Creo que la realidad, como hablamos ahorita, la estamos creando todo el tiempo. O sea, somos creadores. En eso nos parecemos a Dios. O sea, pues yo siento que si hay un Dios, debe estar dentro de nosotros, ¿no? Porque no está por allá. Algo más espiritual, dices tú. Sí, entonces, en ese sentido, pues, vamos por la vida creando. Todo el tiempo hay posibilidad de creación. Hay inspiraciones por parte de un momento difícil de tu vida, te impulsó a poder romper el velo, de la inspiración y crear en base a algo doloroso. Y creaste algo que de pronto la gente se siente identificada por algo que también le pasó doloroso. Por ejemplo, en los temas musicales sucede mucho. Claro, en los tonos de las pinturas, el porqué de la pintura. Hay unos paisajes que te llevan como a unos espacios donde yo como que vivía ahí. Ajá. Yo me siento que esto ya lo conozco. Ya lo viví. Ya lo viví. Y puede ser que lo viviste antes, uno no sabe. En las vidas pasadas, que se llaman. Wow. Entonces a Roger no le gustan mucho estos temas. No, ya empezó a decir qué pasa. Se pregunta y mira. A profundizar la cosa y dice, oye, vale. Mira, por este programa. Quiero que me digan al regreso de esta pausa, porque si algo hacemos nosotros es hablar a través de nuestras experiencias. ¿Ha cambiado, desde tu punto de vista, por ejemplo, ha cambiado tu percepción acerca de una obra que hayas hecho? Si la hiciste hace 10 años y la miras ahora, eso me lo vas a responder al regreso. Igualmente, sobre todo con el tema de las fotos, ¿no? Que tienen distintas interpretaciones. Vamos a la pausa, ya venimos. Bueno, señores, estamos de vuelta en este episodio del día que hemos llamado Percepción y Realidad, y nuestra percepción es que ningún tema es limitante. O sea, podemos tener hasta 3 episodios acerca de un tema y seguir pensando que es muy profundo cuando analizamos las percepciones de todo el mundo acerca de este mismo tema. Muy bien, porque uno se lleva a esa reflexión y empieza a decir, bueno, pero aquella persona que yo pensaba en algún momento que yo tenía la razón o la verdad absoluta, ya no lo es. ¿Tenías una pregunta, Joseph? Sí, en la parte anterior le preguntaba, bueno, a ambos, porque quiero que relaten un poquito acerca de su experiencia. En el caso de obras particularmente, dependiendo, hiciste una obra hace 10 años, ¿la ves hoy y la ves con otros ojos? Todo el tiempo, cada minuto puede cambiar ya la percepción sobre esa misma obra. ¿Y cada segundo puede cambiar. ¿Y qué crees que ha cambiado la percepción de tus mismas obras? Las experiencias. Sí, uno se va encontrando como, digamos que eso se llama un trabajo de retroinspección. Okay. ¿No? De reconocerse uno por los motivos por los que en ese momento recuerdo que hice la obra, a cómo la veo ahora sirve para otra cosa, ahora puede estar diciendo otra cosa, ¿no? Múltiples cosas. Uno a veces, por ejemplo, como artista, tiene unos sí mágicos, uno cree que está creando tal cosa, pero cuando va a ver la gente la interpretación, te dice otra cosa. Miles de interpretaciones diferentes por parte de la gente. Pero forma parte también de la evolución y de reconocer que en ese momento, bueno, esa fue la inspiración, lo que tuviste, y que ya modificarlo no tiene sentido, sino generar otra. Hacemos otra obra. Exactamente. Pero es que la modificación incluso se da aquí, ¿no? Sí. O sea, tú tuviste una idea, la plasmaste, y la idea que yo tengo acá es totalmente válida, pero la mantengo aquí cada vez que la veo. Sí, mira, por ejemplo, cuando uno está en el proceso, por ejemplo, particularmente los cuadros, como que tú avanzas y llega un momento en que ¿será que ya está terminado? Bueno, vamos a dejarlo así. Después, mucho tiempo después, piensa uno, ay, si le hago algo aquí. Pero entonces digo, no, ya va. Esta fue la obra mía de hace 2 meses. Esa es la impronta de hace 2 meses. Ahorita, pues, si quiero hacer algo parecido, hago otra. Es la impronta de ahorita, como soy yo. Entonces, sí, uno se va encontrando mucho con
como una lectura que uno en el momento no le da o no le había dado y se puede ir encontrando con mucho contenido. Bueno, pues eso tiene que ver también con, de cierta forma, ¿no, profesor? Corríjame si no estoy en lo cierto, de que esa percepción individual puede ir cambiando o según los conocimientos que vayamos adquiriendo, la experiencia de la vida, ¿no? Entonces la gente sí puede cambiar. Si cambia la percepción. Todo el tiempo. No Bueno, somos iguales de un minuto ahorita a ahorita. Bueno, o sea, sí, evidentemente tú a lo largo de la vida vas cambiando porque vas madurando. Ahora, hay cosas que te definen en tu personalidad que son, o sea, que permanecen en el tiempo. Ahora, si tú tienes un novio que es muy malo, que crees que va a cambiar, ese no va a cambiar, ¿viste? En ese caso no. No le decía Pero hablando de la obra, hablando de la obra y de la percepción que tenemos nosotros los artistas acerca de nuestra manifestación, siempre nos pasa, o sea, la obra nunca para nosotros está terminada. Por lo general uno nunca está satisfecho con la obra. Uno lo que ve es que esa obra se enfríe. O sea, porque además, como tú estás dentro de la obra y tú eres quien la está haciendo, tú estás muy contaminado. Entonces tú estás viendo una cosa que la otra persona que está afuera no está viendo. Eso suele suceder siempre. Y me hacías otra pregunta, lo del cerebro, si el cerebro percibe la realidad. No, y si nos puede engañar también, o sea. Si nos engaña, pero tú sabes que al cerebro le gustan las cosas fáciles. Y el cerebro crea su propia estructura, por eso nosotros tenemos hábitos. Por eso respiramos, por eso lo primero que hacemos en la mañana es siempre lo mismo que hacemos en la mañana. Bueno, lo primero que hago en la mañana es levantarme, bañarme, cepillarme. Eso siempre va a ser así porque el cerebro busca atajos, porque tiene que interpretar. De hecho, la luz tiene una velocidad, o sea que la luz viaja a un determinado tiempo. Si nosotros vemos la luz del sol o vemos el sol, nosotros estamos viendo lo que ocurrió, la luz que se emanó hace 8 minutos del sol. O sea, nosotros estamos viendo el pasado. Y aquí pueden estar ocurriendo, hay muchos ejemplos que te ponen un montón de imágenes y entonces te dicen, no sé, imágenes de lo que sea, y te dicen, ¿cuántos balones rojos viste? Y te dijeron que contaras, no sé, que contaras unas pelotas verdes y te dijeron, ¿cuántos balones rojos pasaron? Lo que te están demostrando es que tú concentras tu atención en ciertas cosas. Entonces, sí, tu conocimiento, tu experiencia, lo que sabes, lo que te rodea, lo que materialmente te rodea, hace que tú tomes decisiones y crees interpretaciones. Entonces, la realidad por eso es tan variada y nunca es total. Sería entonces realidad interpretada. Siempre. Bueno, hay unos que dicen que no existe lo que no vemos, o sea, en física. Ajá, dicen, si no lo vemos, no está. Porque hay un experimento de la partícula que se comporta como onda o como partícula, que es el experimento de la rendija, o el gato de Schrödinger, que puede estar vivo o muerto, dependiendo de que abras la caja o no la abras. Si la abres, está vivo, pero puede también que no esté vivo el gato. Entonces, ellos decían, bueno, pero ¿qué pasa? Si nosotros vemos la onda, se comporta como partícula, pero cuando la dejamos de ver, se vuelve a comportar como onda. Ellos dicen, bueno, eso lo único que significa es que cuando nosotros interactuamos con la realidad, cambiamos la realidad y cambiamos, por tanto, lo que está pasando. O sea, que esa realidad también depende de nuestra interacción con el fenómeno. ¿Me permites Sí. Es muy clave saber eso, por eso es tan importante uno tener el dominio de su mente. Porque lo que va a suceder es lo que tú estés pensando y lo que tú estés diciendo, porque además lo decretas. Eso es lo que va a pasar. O sea, tú crees exacto en el poder esa realidad de la palabra, sí la crea del uno. pensamiento. Por eso es muy importante tener cuidado con lo que uno piensa, porque si uno piensa con cositas negativas todo el tiempo y es reiterativo, pues te van a suceder. Todo el tiempo. Es así. Entonces, por ejemplo, como el cerebro está acostumbrado a hacerle caso, a creer en lo que uno le diga, pues llenémoslo de cosas positivas. ¿Sí? Llenémoslo de posibilidades que uno mismo puede crear. Y si uno se lo cree, lo crea. ¿Te acuerdas que lo dije en el programa anterior? Sí, si uno lo cree, lo crea. Bueno, yo se le acabamos de ver un video que nos envió nuestro compañero Eduardo Cornejo, que casualmente hoy está de cumpleaños. Felicitaciones a nuestro productor, queridísimo Eduardo. Un aplauso. Cornejo, ¡Feliz vida, vale! uno de los mejores. Nos mostró un video que precisamente no es lo mismo decir, bueno, mañana me toca un programa en vivo, mañana me toca ir al trabajo. Hoy mañana me toca ir al trabajo, mañana voy a un programa en vivo. Parte de lo que estás diciendo. Y ahí también les dejaba esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué elementos sí tomar en consideración al momento de tener esa percepción de la vida, de cuáles elementos tomar en consideración para mejorar esa percepción? Que la vida es maravillosa. Okay. Es lo primero que tienes que pensar siempre. Que la vida es hermosa, que vale la pena vivirla, que vale la pena disfrutarla. Cuando uno tiene esa apertura
llamémoslo también espiritual, una apertura espiritual a asumir lo mejor de la vida, pues la vida se va yendo por allí, se va yendo por allí y uno tiene mejoras. Cuando uno cambia su pensamiento, por decir algo. Yo trabajo mucho el tema de la abundancia. Okay. Entonces, a las personas que vienen a mí para hablarles y aconsejarlos sobre el tema, yo les pregunto, mira, ¿cuál es el problema que tienes? Ya con el primer minuto que me diga, de lo que él me dice, yo ya puedo sacar un diagnóstico. Personas que dicen, no, ahorita pues es la situación, tengo unas deudas. Entonces se da cuenta uno que en un minuto repitió 3 veces deudas. Entonces, uno lo que le dice es, mira, deja de hablar de deudas. Porque lo que estás haciendo es atrayéndolas todo el tiempo. Claro. Porque estás solo hablando de eso. Claro, puede que sea tu realidad momentánea, pero vas a salir de esa. Puede cambiar con lo que uno decide pensar. O sea, es cuando tomas el mando de tu pensamiento. O sea, como en el Zen dicen, hay que ser el pensador detrás del pensamiento. No que tú vayas por ahí, por la vida, pensando lo que va pasando en el momento. No, tú vas enfocado en lo que tú deseas pensar para obtener los resultados en tu vida que quieres. O sea, pensamiento claro y acción. Excelente. Claro. Bueno, no solo la actitud, o sea, la realidad material también condiciona esa actitud. Dice, bueno, hay que cambiar de concepción para mejorar. No, y a veces hay que mejorar las condiciones materiales para que tu actitud también se modifique, tu actitud ante la vida, tu conducta. Pero ciertamente hay una práctica, o sea, a ti te tratan como te ven. Si tú vienes para acá vestido con ropa rota y dando lástima, ¿cómo crees que te van a tratar? O sea, que eso también influye. Esa postura ante la vida, la forma en que impostas la voz. Yo como docente, no sé si alguna vez a ustedes se los dije, pero en el pedagógico nos lo decían y muchas veces se lo digo a los estudiantes. Cuando tú te le paras frente al micrófono o frente a la clase o frente al auditorio, el que sabe eres tú, no sabe más nadie. Y tú lo tienes que decir con absoluta certeza de que lo que estás diciendo es verdad, aunque sea una tremenda mentira. Yo puedo haber dicho muchas cosas aquí que son mentiras. El problema es la actitud con la que se afrontó ese discurso, que hace que la gente vea esa seguridad en ti y evidentemente eso transmite hacia la otra persona el cómo tú vas a hacer, o sea, cómo te van a tratar, cómo tú vas a generar la imagen que tienen de ti en la otra persona. Pero no solo va a depender de la actitud, o sea, la condición material, como lo decía Marx, también determina el ser social, también es importante. O sea, no solo, o sea, nosotros no vivimos aislados, vivimos en sociedad, así que todo lo que ocurra a nivel social también te modela. Nos afecta. Totalmente, o sea, es imposible, o sea, nosotros no somos ermitaños. Y una de las cosas que tenemos que entender, porque las redes nos han convertido en unas personas muy individualistas y el internet y esto nos ha alejado mucho, es que si nosotros entendemos que el beneficio del colectivo me beneficia a mí, nosotros nos alejaríamos de ese ser individualista que solo piensa en sí mismo. Además que es también una percepción errónea de la realidad, pensar que uno está solo. Y que uno la puede todo solo. Porque estamos todos todo el tiempo interactuando y somos una misma cuestión. No tiene límites. Si uno se va a un poro, se mete dentro del poro, puedes llegar a una vaina metálica y te metes dentro de lo metálico y hay otros elementos allí. O sea, es infinito. Incluso nuestra percepción de las personas como tal también puede cambiar, dependiendo, obviamente, ya, del momento. Mira, saludos a Kailit Maita. Asumir lo mejor de la vida, dice Kailit. Mira sus redes sociales, que ya se nos está acabando el tiempo. Se nos acabó ya. Bueno, Nicolai Chamánico en Facebook, YouTube y Chamánico Nicolai en Instagram. Gracias, Chamánico. Profesor. Bueno, no tengo redes sociales, nada más TikTok, @Seijas en TikTok. Y por allí podemos ver parte incluso de las animaciones que está realizando. Ya yo no pinto, yo antes pintaba y dibujaba, ahorita lo que hago es más 3D y digital. Bueno, pronto vamos a hablar de ese tema y fotografía. te vamos a contactar. Gracias por a ustedes. Sus aportes. Mi percepción es que fue muy corto el programa. Se fue rápido. Mi percepción es que, bueno, tenemos que seguir mejorando, instruyéndonos para hacerlo cada día mejor y seguir avanzando en este camino de la comunicación social. ¡Feliz tarde! ¡Feliz vida, señor Eduardo Cornejo! Un placer para nosotros, además, que forme parte de este equipo. Nos vemos. Estamos aprendiendo ya. Fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.